Viendo muchos amigos aquí, les agradecemos que como siempre nos tengan la paciencia. Vamos a empezar. Esto que estamos viendo aquí es un hospital. Está sacado de un códice de Fray Bernardino de Sahagún. Es un hospital y dice Hospital de los Indios y abajo dice Kokoshki. ¿Por qué les pongo esta lámina como representativa de los hospitales? Porque Kokoshki quiere decir enfermedad desconocida. Los indígenas así la llamaban, el kokoshki. Yo cuando era chiquita nos decía una nana que teníamos, si te portas mal, va a llegar el coco, te va a llenar de granos y te vas a morir. Y cuando vi esto entendí que era lo que me estaba diciendo. Ahí viene el coco, todavía le dicen a muchos, ahí viene el coco. Ese coco es este kokoshki, es una enfermedad desconocida que no sabemos qué va a pasar con nosotros y así la llamaban los indígenas. Y este es un indígena que se está quejando en un petate en este hospital de los indios. El kokoshki tiene la terrible plaga del kokoshki, ¿sí? Vamos a empezar, si no hay inconveniente. Bien, espero. Uy. A ver, déjame ver si se ve. No se está pasando. A ver, bien. Nosotros, ya está. Nosotros hablamos de los dioses. Desde el mundo prehispánico, los dioses daban y quitaban enfermedades. ¿Qué pasó? No. Los dioses buenos curaban y había dioses malos que hacían muchos daños. Aquí les estoy mostrando, ¿qué es esto? Es lo que se está viendo. Zapotlatena, la diosa de los médicos y la medicina. Era una curandera bella y sabia. Ella existió, no es una diosa mítica, aplicó emplastos de resina. Es del Tixtil, mejor déjala más grande porque no alcanzo a leer. Bueno, ella aplicaba emplastos de resina, lo que ahora sacan del pino, que hacen unos fomentos, ¿se acuerdan? Para la tortícolis que la venden en Pátzcuaro, nos venden una pomadita que sale del pino, de la resina del pino, que es verdaderamente extraordinaria. Si la pones completa, pantalla completa, no pasa, porque está muy cargada, ya me dijo Miguel. Entonces, este kokoshki famoso, ¿dónde estoy? Ya no la veo. El kokoshki es esta famosa medicina y esta es la diosa de la medicina. ¿Qué pasó? Espérame, Tania. No se alcanza a ver, ¿verdad? Ahí está. Ok. Miren, esta famosa diosa de la medicina, a ella muere porque la muerde una serpiente, pero esa medicina todavía hoy se usa y la consideraron diosa y la elevaron a diosa. El símbolo del hospital infantil en México, desde que lo funda en abril de 1943, tiene este dios, el Ixtlitón, dios de la medicina, ¿sí? Y de los niños. Llevaban al niño enfermo al templo, abrían una tinaja, había una tinaja de agua negra, lo sumergían y el niño sanaba. O sea, ¿qué tenemos? Una medicina prehispánica bastante importante, bastante útil, que funcionaba bastante bien. Cuando los españoles llegan aquí, se asombran de las medicinas que usaban los indígenas. Voy a interrumpirte, Gloria, porque adelante. No estamos viéndolo en pantalla. Va. No. Mande. Sí. Es que si compartes pantalla completa, no te la pasa porque está muy cargada. ¿Sí? Es eso. Tendrías que pasarla desde... Tiene que ser más profunda, Gloria, como habíamos practicado. Sí, así como está. Pero la puedo ampliar un poco, ¿verdad, Miguel? ¿No la puedo hacer más grande? Ahí está. ¿Sí la alcanzan a ver bien? ¿Sí? Ok. Aquí tenemos otros dos dioses, ¿no? Esta ya no me la está compartiendo. Pero acá sí. Pero acá no. Se ve bien. Se ve bien. Bueno, estamos en la diapositiva anterior. Vamos a pasar. No, es que aquí la estoy pasando y ahí no se está pasando. Acá se ve esto. ¿La cuestión? Ay, es que no pasa acá. Ya se bloqueó. Me encanta. Nosotros estamos viendo en pantalla la sarna y las viruelas. Sí. La sarna y las viruelas.
o sea que ya andamos bastante lejos. Yo estoy mostrando en este momento a Xipetotec, el de la sarna y las viruelas, que ustedes ven en su pantalla, pero aquí no se ve. Bien, entonces si ustedes la ven, la voy a seguir pasando. La sarna y las viruelas, este es el origen de la expansión mexica, ¿sí? Xipetotec, el desollado. ¿Por qué es la expansión mexica? Porque cuando llegan los mexicas, invita a los señores de Culhuacán a casar a su hija con su dios, y entonces el señor de Culhuacán dice encantado que sí, claro que sí, y entonces les da la hija y van a la fiesta de la coronación de la princesa con el dios, y sale el sacerdote vestido con la piel de la princesa. Este es Xipetotec, nuestro señor el desollado. Desde entonces ya era un dios sumamente, lo seguían mucho, porque enviaba la sarna y las enfermedades. Y Xipetotec, esta es la advocación como señor de la fertilidad, y aquí lo vemos vestido con la piel de otro personaje. Los aztecas tenían asilos, tenían centros tipo hospitalarios, en palacios, templos y en el campo. Eran sostenidos con el sobrante de las cosechas del pago destinado para el culto de los dioses. Había especialidades. En Culhuacán, por ejemplo, había... Uy, ya me la dejaste chiquita aquí. Había un hospital militar para inválidos. Dependía del Estado. ¿Qué dice aquí? Ay, Dios mío. Dependía del Estado para militares, civiles del imperio. Fíjense, desde aquel entonces, los que servían a la corona y por su edad, heridas o enfermedad en la guerra, necesitaban asistencia social. Para eso existía este hospital que no vemos ahora, ¿no? El Cocoxcali. En el Palacio de Moctezuma había otro hospital, la llamaban Casa de Enfermedades Incurables, y volvemos a ver, Cali, Casa, Cocox, el coco, otra vez, enfermedades incurables extraordinarias, Cocoxqui, enfermedad desconocida. El Ignopilicali era un hospicio, tenían hospicios. El Netlatiloyan es un leprosario. Se creía que en América no había lepra, por supuesto que la había. Hay un dios que es Nanahuatzen, que se encuentra desde Teotihuacán en un dintel de una puerta, y está lleno de llagas, y es lepra, tiene hasta un pie equino. Y está... El hospicio que estaba ahí, junto al templo, estaba consagrado a Nanáhuatl, o sea, a Nanahuatzen, el famoso dios que se lanza a la fogata, a la hoguera, para que nazca el sol. La medicina indígena, al principio había chamanes, ellos curaban en cuevas y lugares sagrados. Las enfermedades eran siempre, igual que en España, era un castigo divino, igualito. Había recintos donde sacerdotes, brujas y curanderos hacían pócimas con remedios naturales que generalmente resultaban efectivas. Todavía hoy tomamos muchas pócimas que nos dan los indígenas y resultan. La muerte y las enfermedades eran, por supuesto, sobrenaturales, ¿no? Había tipos de médicos. Había médicos sacerdotes que trataban los males de acuerdo al dios al que ellos servían. Los de Tlaloc, por ejemplo, que es el dios del agua, atendían a los quemados por un rayo o con hidropesía. Los de Ejecatl, que es el viento, es Quetzalcóatl, curaban la tortícolis y las reumas. Los de Xipetotec, el desollado, eran las enfermedades de la piel. Y los de Tezcatlipoca, a los de epidemias y locuras. En México, las locuras se han manejado desde siempre, pero hubo una etapa en que fue una auténtica epidemia, por miles de motivos. Los médicos sacerdotes estudiaban el Calmecac y había los médicos hechiceros. Se llamaban el Tonalpujqui. Ellos combinan magia blanca y magia negra. Pueden sanar o pueden enfermar. Son elegidos por su fecha de nacimiento y se basaban en los astros. Conocían el Tonalpohualli, el Tonalámatl, el códice de los Pochtecas. Este códice habla del calendario, del movimiento de las estrellas. Podían predecir el futuro de un recién nacido o una enfermedad según la influencia del cosmos y los dioses. El Tonalpohualli es el tonal de los pochtecas, de los comerciantes, y ellos se basaban en él. Cuando un niño nacía, leían el Tonalpohualli y entonces le podían decir: tú vas a ser poeta, tú vas a ser soldado. Muy interesante. Y ellos definían el futuro. Decían: si tú naces en el día de Mayagüel, la diosa del pulque, a fuerzas van a ser borrachos. Y ahí tenemos a Mayagüel. Y si naces en el día de Xolotl, vas a ser malo y bellaco, no cabe duda. Y este es el de los augurios, el Tonalámatl, ¿sí? Xolotl
obviamente, malos y bellacos. Los que nacían el día de Tezcatlipoca, que era el espejo humeante, Tezcatlipoca daba y quitaba riquezas. Miren, lo reconocemos porque tiene un pie, le falta un pie, tiene una ruedita, ¿sí? Tezcatlipoca está relacionado con las cuevas, con los pumas, con el jaguar y con la noche, es el dios de la noche. En Malinalco, por ejemplo, tenemos un Cristo negro que aparece en una de las cuevas. El fraile, muy abusado, saca al ídolo, mete un Cristo de caña negro y sustituye al dios. Y entonces, cuando uno va a Malinalco, a los ritos, pues, a Chalma, estoy hablando, es de Chalma. Uno tiene que bañarse primero para poder entrar al santuario de Chalma. Y también había el juego de pelota. Les ofrendaban ritos y ceremonias de todo tipo. Por ejemplo, había peleas en donde los que ganaban los mataban. Y en otros, los que ganaban podían meterse y despojar a todo el público de sus joyas y llevárselas tan tranquilos. Había entre los mayas, por ejemplo, con el juego de pelota, un juego de pelota podía definir que una jau, o sea, un líder maya, un sacerdote maya o un jefe maya, podía luchar contra otro y quitarle sus poderes. O sea, todo esto tiene que ver con la medicina. El médico cirujano, el Tizitl, este es el médico de veras. Él trataba heridas, luxaciones, fracturas, suturaba, hacía cirugías, reparaba orejas o narices cercenadas en la guerra. Había la mujer médica. Ella atendía partos, embriotomías, cirugías oculares, y aquí los tenemos. Tenemos a la Temixhihuián, la comadrona que está atendiendo a una mujer embarazada, a Ixchel, maya, la diosa del embarazo, y esta que es tan interesante, Teixpatiani, la oculista, con navajas de obsidiana, abrían el ojito y sacaban las cataratas. Esto es impresionante, se sabe que funcionaba. Y había también jardines medicinales. En los palacios de Moctezuma, en Nezahualcóyotl, ellos tenían hospital con medicinas. Cuando cae Tenochtitlan, estos jardines maravillosos van a desaparecer. Hay médicos especialistas. El Tizitl, que es el médico normal, el Teixpatiani, el oculista, el Toxoxotlani, el cirujano, el Temixhihuitiano, la comadrona, y el Tonali. Este restituye el alma. El psiquiatra, jóvenes, es ese. Y tenemos a los famosos médicos profesionales, diestros en el arte de curar. Y estos son los dos primeros médicos, los primigenios, el Oxomoco y Zipactonal. Ellos ejercían la adivinación, echaban piedritas, y el juego del patoli, que nosotros conocemos como el parché o parchís, era lo que ellos jugaban para poder ejercer la adivinación. Entre los mayas, los ajmen, médicos que curaban, chilán y hechiceros que enfermaban, alpuyá, eran lo mismo, ellos diagnosticaban. Aquí vemos a Ixtab, la diosa de los suicidas, en maya. El Kashbak, el unidor de huesos. ¿Cuántas veces que éramos chiquitos alguien se lastimaba y lo llevaban al curahuesos? No sé si les tocó. Yo ya estoy muy grande, pero yo lo viví. No sé si habrá todavía vida. El Akbuk, el curador de dolores extremos. Un cáncer, ellos lo curaban, decían. Ix Alazah, la comadrona. El Shilán, los adivinos. Estos restituyen el alma. Ixtab, la de los suicidas. Ixchel, la diosa maya del embarazo. Todos estos dioses curaban y enfermaban según les daba la gana. Si un médico quería regresar el alma, lo llamaban por su nombre privado, el tonal. Todos nosotros al nacer teníamos un tonal, ¿sí? El tonal Powali nos dice cuál va a ser nuestro espíritu compañero, cuál va a ser el tonal que nos va a acompañar, aquel que es nuestro compañero. Por ejemplo, algunos de ustedes pueden decir, me encantan los leones, a lo mejor tu tonal es un león. En la zona maya, en los chontales, por ejemplo, ponían alrededor del hogar la ceniza, ¿sí? La ceniza, ponían el ombligo del niño en la lumbre y regaban la ceniza. Y el primero que pisaba esa ceniza, el primer animal, ese era el tonal del niño. Acuérdense el maravilloso cuento de Rulfo, que dice que el primero que pise, todos los niños se llamaban Juan, ¿no? Pero el primero que pise el círculo de ceniza va a tener el nombre de ese animal, y la primera que llegue es una antropóloga y se llama Juan Bicicleta. Ese es el famosísimo libro de este personaje, ¿no?
Y aquí vemos a Chimecoatl, esta es la diosa de la fertilidad, 7 serpientes, Chicomecoatl, Chicomosto, 7 cuevas, ¿sí? Osto cueva, Chicomos, 7 serpientes, la diosa de la subsistencia, del maíz, de la vegetación, de la fertilidad. Y aquí la vemos en 2 representaciones distintas. ¿Qué le ofrecían? Le ofrecían una joven decapitada, con su sangre bañaban la efigie y con su piel se vestía el sacerdote. Ella hacía todos los alimentos, gracias a ella comíamos. Y aquí la vemos produciendo maíz. Esta diosa es interesantísima, ha llegado hasta nuestros días disfrazada. ¿Cómo la conocemos? Como Cihuacóatl, la diosa de la ginecología. Jóvenes, es la Llorona, ¿sí? Mitad mujer, mitad serpiente. Diosa de la tierra, la fertilidad y los partos. Su templo, el Tlilán, representa el inframundo y el vientre materno. Es la patrona de las muertas en parto, que obviamente eran ascendidas a diosas. Guiaba a los médicos, a los sangradores, a las parteras, a los cirujanos, y ella llora por Mixcoatl. Y aquí la vemos, sí, mitad mujer, mitad serpiente, y aquí la vemos en un códice, hablándole a las gentes. Está llorando por su hijo. Ella es la Llorona. Tenemos a Tlazolteotl, la diosa de la suciedad. Esta come todas las inmundicias. Todos los pecados del mundo se los come ella. Protege los nacimientos, es la diosa de la lujuria, de los amores ilícitos y de la tierra. Y en su fiesta desollaban una mujer y vestían con su piel a un hombre. Está tocada con 2 huesos y orejeras de algodón. Usa un pectoral de concha, si lo alcanzan a ver, triangular. Es un, ¿cómo se llama? Quixquemen, como los que usan las mujeres en Oaxaca. Es un quixquemen que ya no he visto por ninguna parte, yo todavía tengo uno por ahí guardado, y chapopote alrededor de la boca. El temazcal, este es de Tlazolteotl, ahí se lavan todos los pecados y además es sumamente saludable, todavía existe en muchos lugares. Este es Tezcatlipoca, el espejo humeante, el dios negro, invocado en las grandes plagas, por eso es tan importante. Señor del cielo, de la tierra, de la noche y de las cuevas. Y aquí lo volvemos a ver, le falta el pie. Es el Dios de lo invisible, de la oscuridad, el más misterioso de todos, de los más temidos. Y él relaciona la luz y la oscuridad. Y esta es una máscara Tezcatlipoca que se robaron del museo. Estuvo mucho tiempo perdida. Está hecha con jade, con turquesa, con obsidiana, con concha. Es una verdadera maravilla. Apareció, no sabemos ni por qué, o si es una copia, no sabemos. Y este es Ajpush, el descarnado, y lo encontramos en Toniná. Esta talla es extraordinaria porque lleva en sus manos la serpiente que es también el inframundo y el supramundo. ¿Mande? Ok. Ahora sí. Gracias por su paciencia. Ahora sí comparte. Vamos a ver. ¿Cuáles son las grandes epidemias? Empieza en el siglo XVI. La primer gran epidemia, la más brutal, fue en 1520. Fíjense, Hernán Cortés llega en 1519. Y detrásito de Hernán Cortés va a llegar Pánfilo de Narváez, ¿sí? Pero con las tropas de Narváez, mientras Cortés está peleando en Tenochtitlan, con las tropas de Narváez, viene un negrito que trae la viruela. Y se expande terrible. Cuando Cortés regresa, ¿sí?, a llamar a la gente de Narváez para que lo acompañe y seguir en el asedio de Tenochtitlan, se va a topar con que la viruela se va expandiendo todo a lo largo. Y dicen los cronistas, dice Motolinia, dice, no se curaban los indios de tanto bañarse, estaban tan débiles que no podían alimentarse. Sus casas fueron su sepultura. Los indígenas se bañaban todos los días, los españoles obviamente que no. No sé por qué abandonaron esa maravillosa costumbre romana, pero dentro de sus armaduras deben haber olido, yo no sé, a perro muerto me quedo corta. Pasan 11 años para la siguiente epidemia, 1531. Se llamó la pequeña lepra, el Tepitonzáhuatl. Llega un enfermo de sarampión y prohíben el baño cuando tiene sarampión, es cuando más los bañan.
14 años después, fíjense cada cuándo se van dando. 1545, la gran Cocoxtli, la gran desconocida, la gran peste desconocida. Decían que tenía empujamiento de sangre y calenturas. Según Torquemada hubo 800,000 muertos. En Michoacán duró 6 meses, gracias a que en Michoacán ya había hospitales, que empiezan con Fray Juan de San Miguel en 1531 y en 1532 con Don Vasco de Quiroga. Mande. Según Torquemada, 800,000 muertos. En Michoacán dura poco, en Jalisco 3 años. 18 años después, no es nada, es la vida de una gente. 1564, desconocida, dice que causó gran mortandad. 12 años después, el Matlazáhuatl, el tifus exantemático, el tabardillo, duró año y medio, destruyó Tula, solo atacó a indios, casi 1,000,000 de muertos. 3 años después, 1580, el Cocolistli, apestados, enfermedades incurables. Fíjense, solamente en el siglo XVI. 8 años después, otra desconocida, se concentra en Tlaxcala, Toluca y Tepeac. Coincidió con el hambre, fue terriblemente destructora. 7 años después, 3 enfermedades juntas, sarampión, tabardillo, paperas. Se unieron médicos indios y españoles, frailes y clérigos contra las epidemias. Hasta 47 años después se va a dar la siguiente epidemia y estaríamos ya hablando del siglo XVII. Aquí vemos el reflejo de un hospital. La curandera hablando a la enferma, todos los enfermos envueltos en petates en el piso. Es verdaderamente, debió haber sido terrible. Y dicen que fue la conquista. No, gran parte fueron las epidemias, no los soldados. En 1519 se va el choque de culturas, la llegada de Hernán Cortés. Y en 1520 es esta gran lepra de la que ya hablamos, el Huizáhuatl, la de los granos mayores, le decían los indios. Con el negro de Narváez, que en la defensa de Tenochtitlan, la gente de Tenochtitlan, jóvenes, se va a morir más de la epidemia y del hambre que por el fuego, por las armas. Decían, desde los pies a la cabeza se hincharon de viruelas, que parecían leprosos. Algunos que escaparon, todo el rostro les quedó lleno de hoyos. No sé si ustedes conocen gente que le dio la viruela negra famosa, que la conocemos, que no tiene un espacio libre en su piel. Yo sí, y me da mucho dolor. En 1520 va a morir Cuitláhuac, el señor de Iztapalapa, 10º y penúltimo emperador azteca. Esto contribuye, por supuesto, a la caída de Tenochtitlan. ¿Por qué? Porque Cuitláhuac era muy respetado y sus aliados, los famosos tlaxcaltecas, es precioso porque hay guerras entre México y Tlaxcala, son enemigos de muerte también, ¿no? Entonces México y Tlaxcala, y México y Nonoalco, que son ciudades hermanas y que en algún momento estuvieron peleados entre ellos. Tenochtitlan se vuelve la ciudad del control gubernamental y Nonoalco del control comercial. El mercado más importante de la América estuvo en Nonoalco, ¿no? Y entonces, al morir estos señores, pues va a quedar la ciudad en manos de casi nadie, y los líderes casi no funcionan. Entonces los cronistas hablan de estas epidemias. Francisco de Aguilar dice, Dios consideró adecuado enviar la viruela a los indios y hubo una gran pestilencia en la ciudad. Relató desde las islas del Caribe hasta México, Centro y Sudamérica, en 1520. Juan Suárez de Peralta, otro cronista, dice, le sucedió a los indios una gran pestilencia, que fueron viruelas, que ninguno escapaba a quien le daba. Fray Bernardino de Sahagún no podían caminar, solo yacían en sus lugares de descanso y lechos. No podían moverse, no podían menearse, no podían cambiar de posición, ni yacer sobre un costado, ni boca abajo, ni de espalda. Y si se movían, gritaban mucho. Atacaba a los adultos jóvenes. Estas son epidemias, la nuestra, jóvenes, es un verdadero juguete. Mató jefes indígenas, incluido Cuitláhuac, el sucesor de Moctezuma, penúltimo gobernador mexica. Esto fue en 1520. Diego Muñoz Camargo dice, en Tlaxcala, aliados de los españoles, quebradas y barrancos se henchían de cuerpos humanos. 1/3 de la población había muerto por disentería y fiebre tifoidea. El asedio de la Ciudad de México, Tenochtitlan, duró varios meses. Cayó en agosto de 1521, pero obviamente cayó en gran parte por la epidemia.
¿Qué hospitales se van a fundar durante la colonia? Los más importantes los voy a nombrar, son muchos, pero yo voy a nombrar solo los más importantes. Hernán Cortés va a hacer los primeros hospitales. Los franciscanos van a iniciar en 1530 con Fray Pedro de Gante en México. Aquí lo tenemos, protector de los indios. Va a fundar el Gran Colegio de Tlatelolco de Artes y Oficios. En Michoacán, frailes y clérigos hacen hospitales en pueblos de indios. ¿Por qué? Porque Fray Juan de San Miguel, al llegar y fundar el hospital de Uruapan, era un hospital que llamaba la atención. De todos lados venían a curarse a Uruapan. Cuando don Vasco llega y conoce ese hospital, dice, háganse en toda la diócesis, ¿sí? En toda mi diócesis, que era enorme. Y además él ya había hecho el de Santa Fe en México. Destacan los hospitales del pueblo de Santa Fe que hace don Vasco. Pero también todo se va a modificar. Estos hospitales no funcionan sin las plantas. ¿Qué hacían los españoles para curar? Sangrías y más sangrías. Pero los indígenas manejaban muchísimos medicamentos. Sagún y Mendieta nombran hierbas curativas. Los carmelitas consignan hallazgo de plantas medicinales, más de 1000 plantas se las consignan al rey. Según Clavijero, más de 1200 plantas le mostraron en 1570 a Felipe II. 1200 plantas curativas que en Europa no se conocían. Y todavía descubrieron hace unos pocos años esta medicina, ¿cómo se llama? Con el que curan las quemadas, tepescohuite. La acaban de descubrir, ¿cuántos años hace? No hace ni 20, ¿sí? Y todavía las que faltan. Conmigo trabajó un ingeniero que una planta le lastimó muchísimo la piel. Vio médico tras médico tras médico. Hasta que el hombre le dijeron, ¿en dónde se contagió? Pues en tal pueblo. Vaya y busque en dónde se lastimó, ahí va a estar el antídoto. Y así fue. En menos de una semana le había cerrado una llaga que tenía ya meses matándolo, ¿no? El ingeniero Arredondo. Hacía una diferencia. Distinguían los brujos de los hechiceros, por supuesto. Fray Bernardino de Sahagún, que para mí es uno de los mejores cronistas de este país, estudió todo, cuestionó a jefes, cuestionó a ancianos, cuestionó a jóvenes, guerreros, a todo mundo, y él anotaba todo. Dice, el médico no puede aplicar medicinas sin que primero conozca de qué humor o causa procede a la enfermedad. Por eso dicen, ¿de qué humor te encuentras? ¿Estás de buenas o estás de malas? El humor es la enfermedad, o sea, ¿estás malo de enfermo, de enojado o estás bien? Y dice, el buen médico, doctor del conocimiento de medicinas y enfermedades. Los predicadores y confesores, médicos son, pero solo de las almas. Los predicadores no curan, esos son confesores de almas, nada más. Fray Bernardino de Sahagún dice, el nahuali o brujo de noche espanta a los hombres y chupa a los niños. El que es curioso es agudo y astuto, aprovecha y no daña. El que es maléfico hace daño a los cuerpos con hechizos, saca de juicio y ahoga, es embaidor o encantador. Hay una distinción clarísima entre lo que es un brujo y lo que es un médico, y el que sana y el que no. Las ordenanzas, ¿qué son estas famosas ordenanzas? ¿Sí? Son cómo debe manejarse un hospital. Y surge en 1528 con Fray Alonso de Molina y dice, las hierbas tienen propiedades curativas que Dios les dio. Deben aprovecharse en el hospital y usar la medicina indígena. Fíjense, Fray Alonso de Molina está diciendo, usen la medicina indígena, no le hagan mucho caso a los médicos españoles, que los sabios sean traídos al hospital para enseñar su saber. O sea, llaman a los médicos indígenas para que enseñen a los demás. Los brujos deben tener cerradas las puertas. ¿Por qué? Andan entre las aguas, usan las hierbas para ganar el renombre de los dioses. Y aquí vemos al buen sabio médico, estos son códices, es el códice florentino. Dice, dueño de remedios, alguien de confianza, seguidor de la verdad, maestro, consejero, instructor, todo el respeto se lo merece. Y aquí vemos a los enfermos otra vez de las epidemias de viruelas, todos pintos, todos cacarizos. Hay libros de medicina del siglo XVI, se van a publicar hasta 1552. Se lo dirigen a don Francisco de Mendoza, hijo excelente del sumo gobernante de esta India, el virrey don Antonio de Mendoza.
Martín de la Cruz, escrito en Tlatelolco, año el Señor de 1552. El libro se llama Libellus de Medicinalibus Indorum Herbis, Códice Vaticano. Este códice Badiano, Barberini o Vaticano es el que le va a entregar Carlos Salinas, el Papa se lo va a entregar a Carlos Salinas. Está en el Museo de Antropología, custodiadísimo, y yo tengo el súper privilegio de tener un ejemplar que publicó el Banco de México. Juan Badiano, dice abajo, Juan Badiano, traductor, por raza indio, por nacimiento Xochimilco, profesor de este colegio. Miren las láminas, estas están sacadas de mi libro, El enfermo de lombrices, del Códice Florentino. Vean eso. Una señora que trabajaba conmigo, ella es, bueno, ya falleció, era de la zona maya de Cuicatlán, Oaxaca. Ella decía que para curar las lombrices había que darles a las gentes pepitas para que las masticaran, pepitas de calabaza y un buen trago de cerveza, y que las arrojaban como lata de angulas. Entonces debe haber sido así terrible. Pero yo me acuerdo, cuando éramos chiquitos, las lombrices eran una plaga verdaderamente, ¿no? Porque el agua pues estaba muy contaminada. Aquí vemos otra planta, dice medicina que mata las lombrices, y dan la receta. Son divinas, muélase con incienso blanco y cuézanse estas hierbas, da los nombres, las dibuja y dice, límpiese el jugo bien cocido y bébase, se acaban las lombrices. Buen recetario. Y luego dice, ahí está todo el nombre en náhuatl de las plantas, dice pérdida o interrupción del sueño. Para los que no dormimos, Pili, dice, cuando el sueño se interrumpe, lo concilia la hierba, tlazolpactli, que crece junto a los hormigueros, y la cochicihuitl, con hiel de golondrina. Nótese, hay que matar una golondrina y sacarle la hiel. Untado en la frente, y el cuerpo untarse con jugo exprimido de la hierbecita huihuitzio, cojicihuitl. Divinos nombres. Dice, la cabeza tiñosa, yo me acuerdo que había mucha tiña cuando éramos chiquillos, se lavará con orines. Se pondrá mixtura de estas hierbas trituradas, ¿okay? No se las voy a leer, está muy complicado, pero esas son las hierbas para quitar la tiña. Los libros de medicina del siglo XVI. Se publica otro, La historia natural de la Nueva España, por el médico de Felipe II, Francisco Hernández. Su hijo, Juan Hernández, tengo el privilegio también de tener uno, lo complementó, Historia de las plantas de la Nueva España. Aquí está el título, y dice, curación de fracturas. Imagínense, curaban las fracturas como los famosos curahuesos, y dibujos de indígenas ilustrados por el libro con medicinas indígenas. Y aquí vemos nada menos que los nopales, y vemos nada menos que un nopal con plaga, con grana cochinilla. Usaban la grana cochinilla para taparle la cara a los enfermos, la nariz, para que con el rojo no les entrara el mal. Fíjense qué lindos. Bueno, cada quien. Es el tratado breve de anatomía y cirugía de algunas enfermedades que más comúnmente suele haber en esta Nueva España, ya a fines del siglo XVI. Lo escribe el doctor en medicina Fray Agustín de Farfán, pero lo va a dar a conocer Nicolás Monardes. Este señor, con este libro, difunde en Europa muchísimas plantas de la Nueva España. Manda a las gentes que vienen a la Nueva España que le lleven esas plantas para difundirlas en Europa, y las difunde, y por eso es que muchos países usan plantas mexicanas para sus curaciones. Los hospitales. Empezamos con el bonche de hospitales. Primero el de San Lázaro, para leprosos. Lo hace el primer médico que llega con Hernán Cortés, el doctor Pedro López. En 1524, el de la Limpia Concepción de Nuestra Señora, que es el hospital de Jesús donde está Hernán Cortés, y era para toda clase de enfermos. El Hospital Real de San José los Naturales, para indígenas, lo hace Pedro de Gante. El Real de Terceros, para frailes enfermos. Hospital del Amor de Dios o de las Bubas, para enfermedades venéreas. O mal de Génova, así lo llamaban. En Génova se contagiaban todos y de ahí viajaban a todo el mundo y barrían con el mal de Génova. El Hospital de San Hipólito, para convalecientes y dementes. Este señor, Fray Bernardino Álvarez, se da cuenta que la demencia es una auténtica plaga, pero auténtica, y entonces empieza a construir hospitales por todas partes. Se va
hasta Perú a construir hospitales para locos, porque se convierte en una auténtica plaga. El Hospital de Montserrat para apestados y el del Divino Salvador, llamado de la Canoa, para mujeres dementes. Cortés hace 3 muy importantes: el de San Lázaro para leprosos, que lo cierra Nuño de Guzmán; el de la Limpia Concepción de Nuestra Señora o de Jesús para toda clase de enfermos, y el de Tuxpan, aquí en Michoacán. Es el Hospital de Tuxpan para indios. Y este es el famoso Hospital de San Lázaro, que estaba junto a la Tlaxpana, la fuente que ahora se encuentra en Churubusco, pero que la que está en México, en el centro histórico, es una copia. Estaba fuera de la ciudad y decían para que los humores no la dañaran. Y en 1528 llega Nuño de Guzmán, la destruye y dice que el acueducto de Chapultepec estaba muy cerca y que la Tlaxpana contaminaba por los pacientes tan cerca. Y contaminaba el agua y dañaba a toda la población. Se apropia el terreno, lo tira y hace una suntuosa casa de campo. Este es el de la Limpia Concepción, el Hospital del Marqués o de Jesús Nazareno. Es el lugar de encuentro con Cortés y Moctezuma. Ahí se encuentran los dos. Conserva los restos de Cortés exhumados e inhumados 9 veces. Hemos sido un país que hemos atacado 100 veces a Hernán Cortés. Y 100 veces a cada rato queremos sacar sus restos y desaparecerlos. Lo hace el doctor sevillano Pedro López, primer médico titulado. Él llega a la Nueva España en 1520 con Cortés, va a las Cibueras, a Honduras con él, y proyecta y supervisa esta obra. Este es hecho un hospital para pobres, y dice Cortés, es para agradecer las mercedes recibidas y en descargo de culpas sobre mi conciencia. ¿Sí? En 1940 lo va a adaptar un maestro nuestro, de nuestra generación de arquitectura, el maestro José Villagrán García, un gran personaje que inclusive fue de los que fue a Egipto para el desmonte de Abu Simbel, para que hicieran la presa de Asuán. Hernán Cortés muere en Castilleja de la Cuesta, en España, en 1547, y este es el hospital. En 1530, Fray Pedro de Gante va a iniciar muchos hospitales en México. Hace el Real de San José de los Naturales, para indios y desamparados. Y dice, para curar y hospedar a los indígenas, se limita a darles solamente atención médica. Hacen investigación prohibida en España y Europa. Por primera vez en América se hacen autopsias. Se hacían a indios y a negros africanos. Los consideraban inferiores a los españoles. Por lo tanto, a ellos sí se les podían hacer autopsias. Acuérdense que por mucho tiempo se discutió que los indios no tenían alma, ¿sí? Hubo un gran pleito para dotarlos de alma, porque se las negaban. Ahí se funda la Real Escuela de Cirugía de México, fusionándose la medicina indígena con la europea. Fue demolido en 1935. Primer hospital para indios desamparados. Al lado de la capilla abierta de la Escuela de Artes y Oficios de San José de los Naturales, el virrey de Velasco lo llama Hospital Real de los Naturales. Y va a estar funcionando, bueno, Gante funda hospitales, iglesias, colegios, lo que ustedes quieran. Esta es una foto que tenemos de lo poco que quedaba de ese hospital. En una carta, Pedro de Gante a los padres de Flandes les dice, junto a nuestro monasterio se ha hecho una enfermería para los enfermos naturales, donde allende los que en casa se enseñan, vienen otros a ser curados, que es mucho refrigerio para los pobres necesitados. O sea, hace hospitales para medio mundo, escuelas. Este es el Real de los Naturales, por supuesto, y funda iglesias, hospitales y colegios hasta que muere. Él muere en 1572. En 1702 pasa a manos de los Hipólitos. Por el mal servicio que daban, se los quitan, una cédula real se los quita. Y en 1822 lo clausuran porque no hay fondos para mantenerlo. En 1970 hacen excavaciones en el sitio, encuentran una fosa común, los restos del convento de San Juan de la Penitencia y del Hospital Real en el barrio indio de San Juan Moyotlán, que es uno de los 4 barrios que hicieron los mexicas cuando se asientan en Tenochtitlan. Más tarde se les va a agregar Tlatelolco. Más de 70 cuerpos de hombres, indios, mulatos, negros y uno que otro blanquito. En 1992, Abigail Mesa destaca,
hallazgo de 600 osamentas, 20 de ascendencia africana. Esta es la primera pequeña lepra, el Tepitotzáhuatl, el sarampión. El Hospital Real de la Purísima Concepción de Uruapan, aquí van a atender a los primeros. Lo va a fundar Fray Juan de San Miguel. Ya vimos que la trae un español con sarampión y se prohíbe el baño, ¿sí? Está regido por las ordenanzas de los hospitales de la doctrina de Fray Alonso de Molina. Aquí vemos su fachada. Este hospital debió haber sido espectacular. Fue de 2 pisos y causó el asombro de todo el mundo porque todo el mundo venía a curarse. Tiene esta capilla que todo el mundo dice que es la guatápera. No, no es una guatápera. Es la capilla del Santo Entierro. En ella está, al centro de la fachada, pueden ver, está un personaje con las manos así, expuestas. Ese personaje que decían, no, quién sabe quién sea, es un santo, es nada menos que San Francisco, mostrando las llagas que Jesús le imprimió, ¿sí? Cristo le imprimió. A mano izquierda está el escudo de los franciscanos y a la derecha estaba el escudo real. Algún trauma por ahí de algún político mandó borrar casi todos los escudos reales. Nuestra catedral aquí en Morelia tiene el águila real bicéfala coronada, decapitada. Se la decapitaron y la rasparon para que no quedara la huella, pero ahí está la huella, perfectamente clara. Todos los escudos españoles que pudieron, se los ejecutaron. Y ahí estaba. Los hospitales de Michoacán se considera un gran humanista este personaje, de los 7 grandes humanistas de América. Entre ellos él destaca porque hace una obra maravillosa en la época virreinal. Él llega en 1531, en enero. Va a llegar como oidor, va a escuchar las quejas de los indios y va a regresar como obispo, lo cual no le va a gustar nada a los franciscanos. Cuando él les pide el convento de San Francisco para dar su primera misa, se lo niegan, le dicen, no, estamos en obra. Y él da la primera misa sobre las yácatas prehispánicas, en una capillita provisional dedicada a Santa Ana. Y pues claro, nadie sabe, pero no querían nada los franciscanos, ¿sí? Pero ¿cuáles eran sus exigencias? Para fundar hospitales era cuidar del necesitado. Don Vasco se encuentra niños huérfanos por las epidemias comiendo de los cerros de basura que la gente tiraba. Le da pena y hace estos famosos hospitales de Santa Fe. Introducir a los nativos a la vida civilizada e instruirlos en la fe católica. Son sus 3 grandes principios. Y va a fundar pueblos hospital, atendidos por los indios mismos. Inicia con el de Santa Fe, el primer hospital pueblo, conocidísimo, el más famoso en México. Queda nada casi de ese hospital. Es más, va uno a buscarlo en Santa Fe, ahí en México, y no lo encuentra ni con la lámpara de Diógenes. En 1534 va a fundar Santa Fe de la Laguna, aquí en Michoacán, en el pueblo de Santa Fe de la Laguna, y Santa Marta, que todo el mundo que viene a Michoacán se va a la Casa de los 11 Patios. Es el hospital de Santa Marta, el hospital que funda Don Vasco, que tiene como patrona a Santa Marta, que es la patrona del hogar en España, y Don Vasco se la trae como patrona del hogar, y es la segunda ayudante de la Virgen, es la Inmaculada Concepción, Santa Marta, la patrona del hogar, y María Magdalena. ¿Y por qué las dos? Porque una es la patrona del hogar, la que va a envolver a Lázaro, sí, cuando muere Lázaro, y Magdalena es la que va a escuchar a Jesús. Entonces son las 2 vicarias de la Virgen, así las llaman en los pueblos, las vicarias, las ayudantes de la Virgen. Y le ordenan a Don Vasco enviar a los indígenas a Antequera. ¿Saben dónde es Antequera? Oaxaca. Y él dice, no, vamos a hacer una república de indios, y se quedan aquí, en los hospitales, ¿sí? Y funda en México, con 25 padres de familias, las caltecas, un hospital en donde se enseña, se adoctrina, se cura, se entierra, se da hospedaje a los peregrinos, casan a los huérfanos, etc. Esa es la labor de Don Vasco, extraordinariamente humanista. Y este es el Hospital Real y República de Santa Fe de la Laguna. Esta imagen que ven aquí es una Virgen maravillosa, es la Inmaculada Concepción,
Y todavía los sábados en este hospital las indígenas la sacan en procesión rezando el rosario a las 7 de la mañana. El que sea muy madrugador vaya y asiste a esta preciosa ceremonia. Estos hospitales que son de los franciscanos, este clero diocesano, los seculares van a iniciar con don Vasco de Quiroga, se van a regir por las ordenanzas de don Vasco. Y Santa Fe de la Laguna es el hospital más famoso de la cuenca del lago de Pátzcuaro. Este es el hospital de Santa Marta. Para los que no lo conozcan en otros estados, vengan a conocerlo. Es la Casa de las Artesanías, tiene maravillas, tenemos artesanos maravillosos en Michoacán. Y este es el famoso hospital de Santa Marta, que lo cortaron con una calle. Esta calle se llama de Lerín y remata nada menos que en un cerro, que fueron las yácatas de los indígenas. La pirámide indígena, los jesuitas, cuando don Vasco le cede su basílica, su catedral, se quejan de que está más alto el templo de los indios, de los idólatras, que de los frailes. Entonces dicen los jesuitas, ¿cómo estamos más abajo que los indios? Pues no los tiraron, ahí está la yácata todavía. En 1533 Cortés va a hacer el primer hospital de indios en Tuxpan, Michoacán, que era frontera entre aztecas y mexicas. En 1464, Axayácatl, el famoso rey conquistador mexica, invade a los tarascos, mueren más de 300 guerreros, saquean y queman el pueblo, y para 1466 ya era un protectorado tarasco. Este es el hospital que finca Cortés. Y estos son hospitales que fundan los religiosos agustinos. Claro, franciscanos y agustinos van a fundar hospitales. Don Vasco da la orden, háganse hospitales en todos los pueblos de indios. Punto. No hay vuelta de hoja. En todos lados se fundan hospitales, aunque ya había muchos fundados. Y los agustinos van a fundar Tiripetío y le van a poner enfrente su hospital. Aquí ellos se rigen por el Santo Estatuto. Dice, arrendados a iglesias y conventos, estén edificados hospitales. Este es el hospital de Cuitzeo, está enfrente del maravilloso convento de Cuitzeo, que de verdad vale la pena venir a ver. Este es un hospital extraordinario, tiene planta de cruz latina, y esta que está aquí al lado es la Virgen, es una Virgen de pasta de caña que todavía sacan en procesión. Tiene casi 500 años que la hicieron, es una belleza. Estos son los hospitales de la meseta. Llamamos la meseta, que dicen que ni es meseta ni nada, pero es la montaña de Michoacán, ¿sí? Y ahí destaca este hospital, se llama Zacán, el pueblo de Zacán. Y está el hospital, y les muestro la planta, les voy a decir por qué. Porque, no sé si vean mi cursor, en esta planta, no se ve. Está la capilla, que es el elemento más grande, y abajo a la derecha hay un rectángulo. Esa era la Guatapera. La Guatapera no es un hospital. La Guatapera viene de Guandápera. Ese es el grave error. Todo el mundo dice la Guatapera de Uruapan. No, la Guandápera era un salón grande donde se juntaban los indígenas y tomaban sus decisiones. El hospital es la sede del gobierno indígena, que le fue respetado todo el tiempo hasta que don Lázaro, pero es cierto, don Lázaro decide quitarle los hospitales a los indios y los convierte en escuelas. Y destruyen muchísimos hospitales, ¿sí? Entonces los pocos que quedan son los que están en la meseta, donde no llegaban las autoridades. Entonces tenemos, donde estaba la Guatapera, que es ese salón, la derriban y hacen ahí la jefatura de tenencia, un gobierno por el otro, ¿sí? El Hospital Real del Amor de Dios, Fray Juan de Zumárraga lo hace para enfermos de sífilis, mal de bubas o mal gálico, dedicado a los santos médicos, San Cosme y San Damián. Fue patrocinado por el rey, administrado por el arzobispado. Las ordenanzas las hace nada menos que Zumárraga, el primer obispo, y el virrey Mendoza. Zumárraga, que todo el mundo le aplaude como protector de los indios, y es el primero que hace un acto de inquisición. Va a quemar nada menos que a un nieto de Nezahualcóyotl, a don Carlos Nezahualpili. Y en España lo ponen, no les quiero decir cómo, lo regañan, no vuelve a meterse con la Inquisición. Y el obispo destina tributos del pueblo de Ocuituco en Morelos y el 9.5, que amable, de los diezmos y locales para la cárcel del arzobispado.
Lo ampliaron con casas del Colegio de Niñas Indias, con salas para enfermos y enfermas, y en el siglo XVIII tenía 150 camas. En 1791 se convierte nada menos que en la Academia de San Carlos, la antecesora de la Escuela de Arquitectura y de todas las facultades de arquitectura. La Academia de San Carlos es nuestra alma mater. En 1545 el gran Kokolistli o Kokoshki, la peste desconocida, de donde salió este dibujo, pujamiento de sangre, y era tanta la sangre que les reventaba las narices. ¡Qué horror! Murió en más de 800,000. Sagún dice que en 1545 él enterró más de 10,000 cuerpos. Al salir de casa se le salía también el alma del cuerpo, quedaban a la puerta tendidos esperando a ver quién los sepultase. En Michoacán duró 6 meses, Jalisco 3 años. Y entonces se le prende el foco al concilio en México, y hasta 1555 dice, es obligatorio al lado de las iglesias y capillas edificar hospitales. Pero hasta 1555, cuando ya había un montón de hospitales hechos. En 1564 había una peste desconocida, causa gran mortandad. Y en Huastepec, Morelos, cerca del jardín botánico del señor Borda, el gran minero de Tasco, el que regala el enorme cáliz de plata a la Catedral de México y muchas joyas de plata, y se muere de hambre porque la mina se cierra, y entonces dice, pues voy a seguirle, y vuelve a darle a la mina y vuelve a regalar joyas a la iglesia de Tasco. Entonces, cerca del jardín está este hospital, es un antiguo hospital, junto a los baños de Moctezuma. La orden hospitalaria de los Hipólitos establece este hospital, el Hospital de la Santa Cruz de Cristo. Y en el siglo XVI era el único en América que curaba mezclando medicina hispano-árabe y además herbolaria indígena. Acuérdense que los árabes tenían la escuela de medicina más importante del mundo en el medievo. ¿Y cómo se llamaba? Abusimena, Avicena, el gran médico árabe, maestro de todos. Avicena, que hay una novela maravillosa que se llama El Médico, que habla de Avicena. Hay una película chafita, pero el libro es extraordinario. El censo de indios de 1519 de 11 millones de indios, para 1565 quedaban 4,5 millones. Para esa fecha habían fallecido 6,300,000 indígenas. O sea, eso sí que fue mortandad. Este es el Hospital de la Santa Cruz que les acabo de mostrar, lo hace Fray Bernardino Álvarez, de la Orden Hospitalaria de los Hermanos de la Caridad, llamados también Hipólitos, ¿sí? Curaban lepra, diarrea, anemia, estreñimiento, gripe, fiebre, parásitos intestinales con aguas termales y plantas medicinales indígenas. Los frailes auxiliaban a los migrantes. Qué raro eso, no lo hemos escuchado en ningún lado. Los traían en mulas desde Veracruz, de España, Francia, Alemania, Italia, acudían aquí a aprender herbolaria. O sea, un hospital verdaderamente impresionante. En el siglo XVIII cierra por falta de recursos. En 1820 la corona elimina a los Hipólitos y por lo tanto clausura el hospital. Se conserva en ruinas, increíble que todavía se conserve, ¿no? Y que nadie le haya metido mano. Pero está en un rumbo que miren nada más, las paredes pintadas, el poste que parece los que tenía antes Ciudad Nezahualcóyotl. Este es el Matlazáhuatl, el tifus, el tabardillo. Duró 1 año y medio, destruyó Tula, solo atacó a los indios. 1 millón de muertos. Los médicos Francisco Hernández y Alonso López dicen, murieron entre 1 y 2 millones de indígenas. Fray Agustín Dávila Padilla dice, no había pueblo donde no muriesen cada día de 80 a 100 y en pueblos grandes muchos más. Cavaban hoyos grandes en los patios de las iglesias y ahí los arrojaban para volver por otros. Cuando los frailes llegaban, hallaban a unos agonizando sobre las esteras, a otros ya los hallaban muertos, otros caían muertos en los patios y en las puertas de sus casas. El doctor Juan de la Fuente, catedrático, llamó a otros de ciencia y experiencia en cuya presencia hizo anatomía de un indio en el Hospital Real de México. Se halló el hígado inflamado y con corrupción venenosa de la sangre. Obviamente fue una autopsia. La peste del Cocolistli, Dios mío, una tras otra. El hospital de Nuestra Señora de Montserrat para apestados, enfermos incurables.
Lo hicieron los devotos de la Virgen Parapestados. Ahí estuvo el molino de Belén, tan famoso y tan conocido. Al pasar la epidemia, lo reabren en 1590, lo dan a los benedictinos y ellos hacen una hospedería para incurables. Cierra en 1821 y ¿qué creen? En el siglo XX le atraviesan una calle y le barren medio claustro. Y esto que ven es la mitad del patio claustral. Eso se llama un crimen. En 1582, el Hospital de la Epifanía, de los Desamparados de San Juan de Dios. El doctor Pedro López, que fundara San Lázaro, hizo hospital para enfermos de razas y castas marginadas, negros, mulatos y mestizos, marginados, bajo la cofradía de Nuestra Señora de los Desamparados para amparar niños mestizos de uniones ilegítimas que eran abandonados, amaneciendo muchos de ellos muertos en las calles o comidos de los perros. Ahí nació la primera casa de cuna de la ciudad. En 1604, su hijo Josep López lo cedió a los juaninos. Hoy, Museo Franz Mayer. Ahí dice Ojo Pilar porque mi hermana Pilar trabajó en este hospital cuando era el Hospital de la Mujer. Y ella me informa que antes de ser el Hospital de la Mujer, era un hospital para prostitutas. Aquí atendían a las prostitutas. Yo estuve en ese hospital cuando ella estaba ahí y subí a donde estaba la morgue. La morgue estaba en la azotea, en un cuarto hechizo, y los muertos estaban en el suelo, envueltos en sábanas. Eso yo lo vi. Los juaninos en Michoacán, el Hospital del Nombre de Jesús, hoy el edificio Ceguera, ¿sí? En Valladolid, lo hace Fray Juan de Medina Rincón. Primero fue de seglares y luego pasó a los agustinos. Ahí lo vemos. En la parte de atrás está la antigua fachada que Manuel González Galván repitió dando hacia la calle. La fachada daba hacia el patio de este hospital. Y el obispo de San Juan Ortega y Montañés se lo da a los juaninos, era su palacio. Se llamó Hospital de San José, el pueblo lo conocía, ay, qué linda, gracias, como Real Hospital de San Juan de Dios. Todos aquí lo conocemos como el Hotel Oseguera. El Hospital de San Hipólito, de locos, de los Hermanos de la Caridad. Fray Bernardino Álvarez funda también en Santa Cruz, fíjense, en Huastepec, en Acapulco, en Puebla, Guerrero, Jalapa, La Habana, Cuba, se va hasta Perú a hacer hospitales para locos, para enfermos mentales. Nadie lo cree, pero es increíble. El siglo XVI es una plaga, los locos, pero plaga auténtica. Y se entiende por qué, ¿no? Están en medio de dos mundos, no saben para qué lado jalar, todo el mundo los maltrata, sobre todo a los indígenas, a los mestizos, a todas lo que se llama la sangre quebrada. El que no demostraba su pureza de sangre a 5 generaciones atrás era considerado idólatra, hereje. Entonces esto va a revivir a la Inquisición, por supuesto, ¿no? Se va a volver a implantar la Inquisición, y todo aquel que le cayera gorda a su mujer o a ella gordo a su marido, obviamente lo declaraban loco y lo mandaban al hospital, ¿no? Buscaban un par de testigos, un médico cuate, y los mandaban al hospital. Era una auténtica epidemia, igual que es lo que está pasando ahora, ¿no? Mi tía no quiere heredarme, pero yo la declaro inepta mentalmente y me hereda porque me hereda, ¿sí? O sea, esto es de toda la historia de este país, del mundo, pues. En 1588 hay otra desconocida en Tlaxcala, Tolula y Tepeac. Coincide con la etapa de hambre, fue muy destructora, hubo una enorme sequía. Y después 3 enfermedades juntas. Todos los médicos se unen para tratar de curar estas epidemias. Y entonces llega el siglo XVII. Muerte diaria, 274 personas. De 1597, 2.400.000 a 1.607. Miren cuántos años son, bien poquitos, ¿sí? 2.014.000. O sea, se mueren más de 300.000 gentes en esos cuantos años. En 1595 es una plaga. Va a tardar 47 años para dar otra en Puebla, fuertísima. Un año después, el gran Matlazáhuatl, o tifo exantematicus, Michoacán y Guanajuato. Don Marco Ramírez de Prado, obispo, dice, de 20.000 indios en Sinsunzan quedaron 200 nada más. 5 años después da en Puebla. 43 años después, gracias a Dios, descansaron casi medio siglo, da en México. 3 años después vuelve a repetir en México, y este es el que mata a Sor Juana Inés de la Cruz.
Este es el hospital de Sinsunza. Aquí vemos cómo se llevan las campanas de Sinsunza hacia Pátzcuaro por órdenes del obispo. ¿Okay? Don Vasco de Quiroga dice: quiero mis campanitas y quiero edificar en Pátzcuaro. ¿Por qué? Porque en Pátzcuaro, donde está actualmente la Basílica de Nuestra Señora, estaban los 4 cúes, la entrada al inframundo prehispánico. Era más importante tapar la entrada al inframundo prehispánico que estar en Sinsunzan, en donde además estaban los señores de Sinsunzan. Y los españoles no querían vivir en pueblos de indios para acabar pronto, quieren una ciudad de españoles. Virrey de Mendoza les dice que sí y les da la ciudad de españoles, pero don Vasco dice que no se va, y háganle como quieran. Se tiene que morir don Vasco para que la catedral pase a la ciudad de Morelia. ¿Sí? O sea, conflictos veamos, cosas veredes, Sancho. Esa es la región de la meseta. Aquí tenemos un hermoso hospital que está dedicado a la Virgen de Belén. Ahí dice Nuestra Señora de Belén. Es del siglo XVII, el pueblo se llama Charapan, y yo hoy todavía no me explico cómo no se cayó. Este convento está hecho con piedra bola pegada con lodo, y con el sismo del 85, la mitad de las paredes, medio muro se había caído la mitad. O sea, las vigas, por la manera de estar amarradas, no agarraban todo el muro, entonces se caía la mitad para adentro, la mitad para afuera, y estaba medio muro aguantando. Lo restauraron muy bien, ahí yo no le entré. Este es el Hospital del Santo Nombre de Jesús en Morelia. Esta fachada la hizo Manuel González Galván, un queridísimo maestro nuestro moreliano, que gracias a él tenemos una ciudad como la que tenemos. Él la protegió muchísimo, y esta fachada daba hacia el lado de adentro del terreno, ¿sí? Entonces él la reconstruye afuera y la convierten en un Sambors y sigue siendo una tienda, ¿sí? Se establecen en 1694, los trae el obispo Ortega y Montañés, y atienden a todos menos leprosos, locos y sifilíticos. Todos los demás podían entrar. El de la derecha es un hospital muy interesante, San Juan de Dios. Todavía existe, está en funciones. Desde 1664 lo hace un capitán español, porque él no quería un hospital de indios. Todavía está y está afiliado al Archihospital del Espíritu Santo de Roma, y todavía está en funciones. Y las grandes epidemias del 18, 43 años descansan los pobres, viruela en Guanajuato. 28 años después, otra vez el gran Matlazáhuatl, y nombran patrona de Nueva España a la Virgen de Guadalupe. 11 años libres, sarampión. 2 años, viruela en Jalisco. 12 años, el Matlazáhuatl, viruelas. 16 años, fíjense cada cuándo se están dando. Viruelas en México, 6 años, desconocida de la bola la llamaron. 11 años, viruela, viene desde Perú. 14 años, cólera, ¿sí? O sea, jóvenes, era una tras otra y nos asustamos. ¿Conocen este edificio? Los que están aquí. Entramos por esta puerta. Este es el edificio donde estamos en este momento, que es la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Y aquí, en 1737, el obispo Escalona la va a edificar como casa de ejercicios de obispos. Y en 1761 se le cede a los franciscanos dieguinos de San Pedro de Alcántara, con las indulgencias de San Juan de Letrán en Roma. Y el que está al lado es nada menos que San Diego de Alcalá. Es una belleza. Esta es una escultura en pasta de caña. Si nosotros lo levantamos, se ven las cañas por abajo, completas, los carrizos, pero afuera está hecho en pasta de caña. Es del siglo XVI, está en una población de la meseta, y él levanta su hábito de franciscano lleno de panes para darle a los enfermos del hospital. Cuando yo vi esta imagen, me dijo una señora: ¿cuántos hijos tiene usted? 2. Ay, ¿por qué tan poquitos? Dije, no, pues yo nada más tengo 2. Me dice, ¿quiere tener más? Mire, le soba las bolitas al santo y va a tener más hijos. Yo tengo ya 10. Dice, cada que vengo, le sobo las bolitas y tengo un hijo nuevo. Dije, Dios mío, me quedo con los 2. Pero este santo maravilloso es el que le hace los milagros a las gentes en los pueblos. Y todos hacen lo mismo, porque hacen lo mismo en esta iglesia que en Huiramangaro, que tienen otro y hacen lo mismo, en ¿dónde está el otro? En Taretán hacen exactamente lo mismo, le soban las bolitas al santo.
Las bolitas son los panes. Esta es la región del lago. Estamos en la región del lago de Pátzcuaro. Vemos la iglesia de Pareo. Exactamente enfrente de esta, que es la capilla de hospital, exactamente enfrente está el templo parroquial. El cura no entra a la capilla del hospital si no lo invitan los indígenas. Solo entra invitado. Ahí velan a sus muertos, ahí bautizan a sus niños, velan a sus muertitos con los pies hacia el poniente, ¿sí? Porque ahí es donde se duerme el mundo. Entonces están con los pies hacia el poniente. Y esto que vemos al lado es Tócuaro. Aquí hubo una capilla de hospital. Lo que vemos, esas casitas, son las casas de las guananchas, las doncellas del sol, las indígenas. Hoy son las guares, por eso les decimos guares, son las guananchas, las vírgenes del sol, las doncellas del sol, que cuando llegue el catolicismo van a ser las monjitas, ¿no? Y abajo tenemos una capilla, también de hospital, enfrente está el templo Totote, este Chapitiro. Yo la conocí en ruinas, hicimos un museíto porque está en una zona prehispánica, pero tiene un detalle bien interesante. Le ven 2 rueditas a la foto de la derecha, 2 circulitos, son 2 círculos de obsidiana. Es el contacto con el más allá, es la influencia indígena en la arquitectura española. Los indígenas con el círculo de obsidiana se contactan con el más allá. En Oaxaca hay un hospital maravilloso, hay una iglesia que tiene una capilla mortuoria. Todos los santos están muertos. Está San Pedro Mártir con su hacha aquí, está San Cristóbal está en Calavera con el niñito aquí, que está bien, no le pasó nada, pero todos los santos están muertos. Y todas las lámparas, está llena de espejos y tiene lámparas y objetos de plata. Todo es plata, no hay nada de oro, ¿sí? Ese es el mundo de los santos. Esta es la región de la Cañada de los 11 pueblos. El pueblo más importante es Chilchota. El gobierno de Lázaro Cárdenas le quita tranquilamente el hospital. Y esto que viene frente a una barda es una tiendota, pero a la Guatápera. Y hace una iglesia nueva, bien feita, por cierto. Y esta es la capilla del hospital. Y a su izquierda, donde de una barda de tabique, estaba la Guatápera y los servicios del hospital. La cocina, los dormitorios, todo. Eso es actualmente una escuela de concretito como cualquier otro. Y esta es la meseta, este es Pomacuarán. Lo que ven enfrente ahí atrás es la antigua Guatápera, es lo único que sobrevivió del hospital, porque ahí discutían los indígenas. Entonces llega nuestro ilustre gobierno, nosotros lo conservamos porque ahí tenían la cocina. Los quenes, una familia que se va 1 año a vivir a este sitio, viven ahí en la Guatápera y ahí cocinaban, tenían su fogón. Entonces llega el gobierno, les pavimenta el piso, que era de tierra, les pone un refri eléctrico maravilloso y les pone una estufa eléctrica y les pone un portal. Y ese portal le está jalando toda la barda, al rato se nos va a caer, esperemos que no. Pero aquí en Pomacuarán ya tenemos uno de los cielos historiados de Michoacán. La primera parte son creo que la segunda parte son las bienaventuranzas. Las divide San Miguel Arcángel y después hay santos, muchos santos. Son techos que enseñan porque no hablaban castellano. Esa es la región de la meseta. Este es Nurío, la capilla de Nurío, que está atrás de donde está el templo, a un costado, atrás. Y yo cuando vi esta capilla me enamoré de ella y por eso me puse a estudiar los artesones. Pero el templo de Nurío, que está hacia adelante, pasando, aquí abajo ven 2 torres, 2 de ladrillo, se llama la Jambacatacua, es el campanario, y ese nos conduce nada menos que a la iglesia, al templo de los indígenas. Este es el Yurisho, la casa de la Virgen. Están sus 2 vicarias, Magdalena y Marta, y las ven en sus andas. Este Yurisho se conserva, bendito Dios. No le llegó una llama, pero Nurío se quemó totalmente porque hubo muertos por la pandemia y alguien en un entierro echó unos cohetes, cayó sobre el techo y se quemó. Una de las grandes pérdidas de este país. Y esa es la región de la meseta. Esta es una capillita de hospital que aún se conserva, San Lorenzo. ¿Y por qué desaparecen los hospitales? Por la dificultad de los indígenas para mantenerlos. Ellos recibían, y nos tocó a nosotros todavía en Tanaco, llegar y que nos dieran de comer sin conocernos, sin saber quiénes éramos. Los indígenas
mantenían a todo aquel que llegara y recibían el pinguetti, que era algo así como una pequeña limosna de todos los miembros del pueblo. Cuando el pueblo pasa hambres no hay pinguetti, o sea, no hay limosna, no hay dinero y tienen que seguirle dando de comer a todos los gorrones que pasan por ahí. En 1820 la Constitución de Cádiz ordena, fíjense nada más, la Constitución de Cádiz, que es nada menos que la época de Carlos III, el Ilustrado, dice: suprímanse las órdenes hospitalarias. Iturbide no les hizo caso, no hizo para nada, no suprimió nada. Pero después viene Félix Zuluaga, votado por el Congreso, el 22 de diciembre, el Congreso de Michoacán, en 1858, se intervienen los hospitales edificados por el clero, pero si no había otros, para que el terreno que ocupaban fuera lotificado y aplicado a otros usos. ¿Saben para qué? Para vivienda. Y se la quedaron todos los políticos. Este es Tanaco. Así lo conocí y así estaba hace unos cuantos años. Hoy está rescatado gracias a que la gente supo que era su hospital. Les dimos una plática en el pueblo, les mostramos, les dijimos que era un hospital, que era su centro de gobierno, porque está la Guatápera todavía, está el hospital, pero la iglesia estaba así y la restauraron toda la gente del pueblo. La revolución y el bandido Inés Chávez. En Michoacán, este bandido asoló Michoacán, ¿no? Llega a Guandacareo y le salen los españoles, bueno, los estaban en el convento, y sacan a un Cristo de caña y le dicen estos: Cristo de caña, hombre, ¿para qué sacan ese Cristo de palo? Y ya que ganan, los que están dentro del convento, protegiditos por las almenas, les dicen: Cristo de caña, pero milagroso, ¿verdad? Tales por cuales. Cristo de palo, pero milagroso. Esa es una anécdota que cuentan todavía en el pueblo. La cristiada originó el decreto en 1930 en base al artículo 130 constitucional, que autoriza solo 25 templos y sus sacerdotes para toda la capital, ¿sí? Y la ley estatal de 12 de mayo de 1932 instaba obediencia y cierran muchos edificios religiosos. El sindicalismo, estamos hablando de los sindicatos, creó las misiones culturales de la SEP, perdón por la SEP, pero se merece una patada. Convirtió los hospitales y yuricios en oficinas del timbre, graneros del pueblo, bodegas, trojes, caballerizas, gallineros y teatros que nunca se usaron. En Tanaquillo, San Miguel Tanaquillo, tiraron los altares, los quemaron, hicieron un teatro. ¿Saben cuántas obras de teatro hubo? Ninguna. ¿Sí? Esta es la capilla, este es el hospital de Tanaco. ¿Por qué desaparecen los hospitales? Las imágenes religiosas las quemaron, los hospitales se convirtieron en escuelas, sobrevivieron algunas guatáperas porque los pueblos las defendieron. Es la casa de la Virgen, el yuricho y la casa de la Virgen, la guatápera, la casa de gobierno. Los pueblos desobedecen al gobierno y ahí el gobierno indígena sigue funcionando. En muchos pueblos todavía oculto porque las autoridades no les hacen caso. Con las juntas vecinales, el pueblo muy asustado por el anticlericalismo y las agresiones sindicales, recupera edificios que por la lejanía no estaban vigilados por las autoridades y los protegen. La salud pasa a ser privilegio gubernamental, desapareciendo casi todas las obras pías que hasta entonces estaban en manos del clero y que más o menos funcionaban. ¿Sí? Este es el fin de los hospitales de Michoacán y ahora los nuevos tenemos una cliniquita en cada lado, sin médicos, sin medicinas, llenos de enfermos y una pandemia que comparadas con estas, gracias a Dios tenemos la medicina. Pero creo que con esto concluyo y les agradezco mucho que me hayan escuchado. Espero no haberlos aburrido. Cierro esto. Gracias. Dejo de compartir para que aparezcan. Cierra la presentación. Ya cerré. Para poderte ver, hermosa. Aquí estamos. Extraordinaria plática, como siempre. Extraordinaria presentación. Gracias. Muchas gracias por todo lo que nos has dado hoy, Gloria. Todo nuestro cariño y respeto, hermosa. Gracias. Voy a preguntar si alguno de los académicos tiene algún comentario o tiene alguna pregunta. O aunque no sea académico, se vale, Eli. Vamos a empezar con los académicos. Okay. ¿Alguna pregunta? No.
Ay, qué clara fui, nadie quiere preguntar. Entonces, de nuestros invitados, ¿alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta? ¿Nadie? Margarita. Luzma. Ok. Luzma. ¿Pueden abrir sus micrófonos y hacerlas directo, Jimena Gómez? Jimena Gómez pregunta cuál era la razón por la cual se llevan las campanas de Tzintzuntzan a Pascua. Bien, porque la primera catedral fue Tzintzuntzan, pero don Vasco no quiere la catedral ahí, la quiere en Pátzcuaro, porque Pátzcuaro es el punto ceremonial de los dioses de los tarascos o purépechas, como les dicen. Es el punto donde están los 4 cúes principales. En Tzintzuntzan no está, en Tzintzuntzan está pues el antiguo emperador, ¿sí? Los indígenas, pero no está el templo principal. Y acuérdense, es un dios sobre otro. Cuando le dicen a Cortés que por qué no se va a vivir a Coyoacán, que le encantaba, él dice, no, donde estaba un gobernante tiene que estar el nuevo, y se va a las casas de Moctezuma, ¿sí? Entonces pasa lo mismo, donde estaba el Templo del Sol en nuestra capital, actualmente está nuestra catedral en la Ciudad de México. O sea, es un culto sobre el otro, por eso ponen ahí las campanas, ¿sí? Espero haber respondido bien. ¿Alguna otra pregunta? Luzma, ¿no quieres preguntar algo? Dice Jimena que muchas gracias. Gracias a ti, Jimena. Tienes otro mensaje que dice muchas felicidades, querida maestra y tutora. Gracias por sus enseñanzas, Gauri Bet. Gracias, Gauri, qué linda. Mayita Reguín dice, felicidades, muy interesante, gracias por la invitación. Si quieren abrir sus cámaras y sus micrófonos, pueden decirlo directamente con muchísimo gusto. Mayita, gracias por conectarte, sabemos que están enfermos de COVID. Espero que esto les levante un poquito el ánimo. Un abrazo, los queremos mucho. Gracias. ¿Alguien más? David Cano dice, soy Alfonso Cano, excelente exposición, muy interesante, felicidades, doctora Gloria. Gracias, qué amable. Stephen dice, muy pertinente ahorita, una historia no muy conocida. Luz María, ¿quieres comentar algo? Luzma, abre tu micrófono. Abre tu micrófono, por favor, abajo del lado izquierdo, para que te podamos escuchar. Abre tu micrófono. Stephen, prende tu cámara para poderte ver. Sabemos que nos estás oyendo y nos estás mandando mensajes, Luzma, pero... prende el micrófono, Luzma. Prende tu micrófono. Mira, Luzma, mueve tu mouse encima de tu pantalla y vas a ver en la parte de abajo de tu lado izquierdo que está un microfonito junto a donde prendiste el video de tu lado izquierdo. Si le haces clic arriba, a ver si te podemos escuchar. Pisa tu micrófono. Ya. Está en teléfono, por eso no puede. Ok. Aparezca la barra de abajo. Que te aparezca al lado izquierdo. la barra de abajo de tu teléfono a la izquierda. Ahí está tu micrófono. ¿Alguien más mientras quiere hablar? Stephen Murray, adelante, ¿qué querías decir? Muchas escrituras de los religiosos sobre las grandes pandemias. Sí, claro. quiero preguntar. ¿Quién? Abre tu micrófono, Stephen, no sabemos Aquí tenemos una persona, perdón. Adelante. El maestro Patlán, adelante. Bueno, buenas noches. En primer lugar, un regalo muy exquisito haber escuchado esta conferencia, un diálogo muy fluido y que verdaderamente lo hace a uno descubrir la riqueza de esta enorme historia que tiene México y también América Latina. Pero yo creo que los países más privilegiados en los tiempos de la colonia fue México y Perú. Haciendo a un lado este comentario en este íter que nos ha manifestado, doctora, quiero poner de manifiesto cómo el atacar los problemas sociales
en el periodo de la colonia, con este aspecto epidémico y pandémico, se abatió con gran soltura. Dos observaciones. Primera, me parece que en el discurso la riqueza del mundo en la sabiduría por descubrir ciencia está la omisión de la venida de Alexander von Humboldt, Claro. que hizo una enorme riqueza y que se llevó a Europa el asombro mexicano, Claro. precisamente con la herbolaria. Y ese aporte muy rico y nutrido, pues yo creo que también enriquece el aporte de esta conferencia magna. Claro. La segunda es una gratitud por haber retomado estos aspectos de la diversidad que desde el principio ha tenido nuestro país. Muchos colores, muchas formas, muchos problemas, muchas contradicciones, pero en medio de todo ello se subsiste. Los norteamericanos, algunos que han hecho estudios psicológicos sobre la mentalidad del ser mexicano, manifiestan que precisamente este color, este festín de la vida, esta manifestación coloquial de desarrollar todos los aspectos que le incumben a la vida virreinal, le dan precisamente una fuerza de identidad. Y no podía quedar fuera este aspecto de la salud. Gracias. Muchas gracias. Yo nada más quiero hacerle un comentario. Por supuesto que no nombramos a von Humboldt porque estamos fuera de época. Yo me quedé hasta el siglo XVIII nada más y von Humboldt ya es posterior. Entonces, por eso es que no lo nombro. Si nombro, pues me falta nada menos que el Hospital de los Locos de Porfirio Díaz, la Castañeda, que tampoco voy a nombrar, que fue famosísimo, que me tocó conocer también, gracias a mi hermana, y la verdad de las cosas, no puedo, yo dije, no voy a sacar todos los hospitales, voy a sacar los más relevantes, los que tienen algo más que tratar a un enfermo, como el que nombran a la Virgen de Guadalupe, embajadora de las Américas, o Virgen de la Sanación, como usted quiera. Le agradezco mucho su comentario. Gracias. ¿Alguien más? Ricardo. Muy buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad de escucharte nuevamente de manera magistral y además muy interesante. Nos has ilustrado, doctora Gloria Angélica Álvarez Rodríguez, con esta magnífica exposición. En una ocasión, platicando con el doctor José Sarucán, ya después de que fue ministro de Salud o secretario de Salud en México, después de haber sido rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo que cuando se... A ver. Muchas gracias. Bueno. Sí, decía que ha sido una magnífica exposición de la doctora Gloria Angélica Álvarez Rodríguez y que en una ocasión platicando con el doctor José Sarucán, después de haber sido rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y secretario de Salud Pública en México también, nos dijo que precisamente estas enfermedades habían no diezmado, sino a la inversa. Había sobrevivido solamente entre el 10 y el 20% de todos los habitantes en Mesoamérica. Entonces yo me asombré y aún sigo atónito ante esa cifra. Si eso ocurriera en este momento, pues diríamos que morirían más de 100 millones de mexicanos. ¿Esto es cierto? Muchas gracias. Pues mira,
Posiblemente si tuviéramos los mismos recursos médicos que ellos tenían, por supuesto, pero no los tenemos, todavía no sabemos esta pandemia cómo es. Todos los días cambia, todos los días se disfraza. Acabamos de conocer, tenemos un ahijado que sus síntomas fueron totalmente distintos, le salieron manchitas en la piel y fue un COVID. O sea, esta enfermedad nos lleva de gane, que te puedo decir lo que quieras. No sé si leíste un libro que se llama La peste escarlata. La peste escarlata es una peste que decía que cuando estaban investigando caían muertos. Caían muertos sobre el micrófono, sobre el microscopio. Entonces, es impresionante. Y el libro lo está contando un señor a sus nietos y le dicen: ay, abuelo, ya no sigas con tonterías, vámonos a cazar un oso. O sea, estaban en la época de las cavernas otra vez. Es un libro espléndido, creo que es de Ray Bradbury, no estoy segura, pero a mí me impactó, y cada vez son más mortíferas las epidemias y más difíciles de controlar. Yo no sé qué pasaría, pero realmente fueron terribles. Y ahora, si me permite, le doy la palabra a Luzma. Ahora sí te puedes conectar. ¿Dónde quedaste? Hola, Luzma. Estamos, es que se nos estaba acabando la pila. Aquí estamos Carlos y yo. Estamos muy orgullosos de ser tus compañeros y tus amigos, Gloria. Fue una conferencia magistral. Estuvo maravillosa. Gracias. Gracias, Gloria. Aquí estamos tus compañeritos de hace 60 años. Mis compañeritos de la universidad entramos en 1961, no salimos, no nos aumenten años, entramos en 61 a la UNAM y ellos son compañeros nuestros. No. Gloria, sí. Felicidades. Gracias, Luzma, un abrazote inmenso para ustedes. Gracias. De veras, increíble e interesante, ¿eh? Gracias, bonita. Toda una enciclopedia. Gracias. Gracias, Carlitos, muy amable. Claro, conciso, espectacular, Gloria, te felicito. Lo lamento, no fue breve, pero bueno, fue claro. No. Muy entretenido. Hubiéramos querido que hubiera sido más larga. Gracias. Yo veo por ahí. Damos un beso con mucho cariño, saluda mucho a Alfonso. Gracias. Somos parejas las dos, Alfonso y ella, y Carlos y yo somos compañeros y esposos. De la universidad. Sí. De la universidad. Qué resistencia, ¿verdad? Bueno, Gloria, te dejamos para que sigas disfrutando. Sí, gracias. Yo estoy viendo aquí un personaje conocido que está conectado desde España. Es muy mala hora para él. Ramiro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Te dejamos, un beso. Gracias, Luzma, un besito. Bye. Ramiro es primo nuestro, está conectado desde España y como siempre nos acompaña. Gracias. ¿Qué pasó, Ramiro? ¿Puedo decir algo? Claro, se va. Mira, no es mala hora, que va, encantado de estar de oyente. Y bueno, nada, un abrazo para todos desde España. Y aquí decirte que yo no sé, llevo muchos años con un problema que no sé resolver. No sé si me gusta más todo lo que sabes con la manera en que lo cuentas. Tengo un problema ahí sin resolver. No he podido comer. Ha sido un gustazo y un gran abrazo. Gracias, muy amable, gracias. Un gusto saludarte. Aquí te mandamos un abrazo también. A ver, creo que aquí quiere hablar otro académico. Permítanme. Sí, perdón. Gloria. ¿Quién es? Gloria. Daniel. Adelante, Daniel Cruz, adelante, Daniel. Esa voz la Gracias. Daniel, ¿cómo estás? Gracias. Estoy contento de haberte escuchado, mucho contento, hemos hecho pasar una tarde excelente por tus conocimientos tan bonitos, tan interesantes. Eres la mujer del buen decir, porque eres tan clara en lo que dices que te entendemos perfectamente. Pero también eres una enciclopedia andante. Todo lo que has dicho está bien fundamentada en la historia de la medicina. Yo ahora pienso que por qué no perteneces y te tenemos en el Palacio de Historia y Filosofía de la Medicina que está en Santo Domingo, y tú conoces ese edificio, el que fue antiguamente la Escuela de Medicina de la UNAM. ¿Lo conoces?
Fue también el edificio de la Inquisición durante 300 años y qué bueno que dejó de ser Inquisición para ser Instituto de Enseñanza en Medicina. Actualmente, cuando ya nos fuimos a la ciudad universitaria, el maestro Guillermo Soberón, rector de la UNAM, lo restauró y es actualmente el Palacio de Historia y Filosofía de la Medicina. Como tú eres maestra de la UNAM y ese edificio es de la UNAM, pues simplemente te tomo en cuenta en la lista como miembro más, porque con tus conocimientos el edificio de Historia y Filosofía estaría altamente nutrido con tu saber. Y nosotros satisfechos de tenerte, porque hasta podríamos presumir de tus conocimientos. Me siento honrado de haberte escuchado y satisfecho y contento de esta tarde tan maravillosa que me hiciste pasar. Gracias, Daniel, te lo agradezco mucho, es un honor que lo des. Gracias, de verdad. Gracias. Un abrazo, padre. Bueno, pues yo sí quisiera, si me lo permiten, más que preguntar, quisiera hacer dos reflexiones. Bueno, tres. La primera, una felicitación por la fabulosa conferencia, de las mejores que he escuchado, de la doctora, la del día de hoy, con un tema interesantísimo, pero además, el día de ayer, y yo le comentaba a mi maestro aquí, y mi maestro y mi padrino en la barra de abogados, y en la docencia además, le comentaba que ayer aquí hubo un acto muy bonito que presidió aquí la directora, que hablábamos de las grandes resoluciones y de las grandes sentencias y de los amparos que habían hecho los juristas nicolaitas. ¿Y por qué viene al tema? Porque le hablaron y preguntaron sobre el derecho a la salud. Entonces, en este mismo recinto el día de ayer hablábamos de la importancia del derecho a la salud, y lo que hoy escuchamos de la doctora fue una síntesis de la historia de la medicina y de cómo se ha ejercido el derecho a la salud en el mundo indígena novohispano, mestizo, castizo y todas las castas que aquí nos describió la doctora. Es algo muy importante porque poco se habla de ello. Es muy importante que lo que hoy nos dio a conocer y que poco sabemos. Y otro aspecto importante, fuera del derecho, es el tema médico, como bien decía quien me antecedió en la voz, el académico que me antecedió en la voz. La importancia que se le está dando a la herbolaria mexicana ahora, porque estuvo abandonada por muchos años, y que no se le ha dado la importancia en la historia que tiene toda esta herbolaria mexicana, y que solo se llevan los laboratorios, pero que no hablamos de esta historia que ahora sí nos están mostrando en esta conferencia. Yo soy hijo de un biólogo, por eso hablo de eso, porque sé que hay muchos, y dijo algo la doctora muy importante, todavía hay plantas que no hemos descubierto las bondades que tienen, ¿sí? Las bondades que tienen y los efectos que pueden tener, y además, como arquitecta que es, como excelente arquitecta que es, nos habló de la edificación de los hospitales, no solo de las plantas, sino de la edificación de los hospitales, su estructura, sus materiales, fue riquísima. Gracias doctora, y felicidades. Gracias. Bueno, pues primero que nada, saludarles y agradecerles. Para la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales es muy grato el que esta noche haya servido como recinto para recibir a la Academia de Historia y Geografía, filial Michoacán, y sobre todo para poder estar conectados con la Academia Nacional, presidida por la doctora Elizabeth Rembis. Para nosotros es un gusto porque justamente en esta Facultad de Derecho es muy importante tener vinculación con la sociedad civil, y qué mejor que con este grupo de académicos tan interesados en la difusión de la cultura, de las ciencias, de las artes. Y además me sumo a las felicitaciones que han hecho para la doctora Gloria Álvarez Rodríguez, que nos ha fascinado
con su magnífica disertación, en donde conjuga aspectos de la arquitectura, la medicina, la herbolaria y, por supuesto, la salud, pero eso lo hace en la historia a través de un diálogo fresco, un diálogo sencillo, un diálogo ágil, mediante el cual se advierte la vasta experiencia y los grandes conocimientos que tiene, doctora, y que gracias por compartirlos con nosotros. De verdad que hemos quedado encantados con su participación y sobre todo ahora tener la oportunidad de que esté presente también el subdirector de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, el coordinador de la misma licenciatura en Derecho, y además que tengamos la oportunidad de que a través de un medio de comunicación como es Universitas, el que haya tenido también la oportunidad muchas personas de la comunidad universitaria que siguen este medio de difusión y además conectados con la Academia Nacional, con personas que desde España nos están siguiendo esta magnífica disertación, la doctora presidenta de la Academia Nacional. Y bueno, pues creo que esto permite dar una muestra de que en esta Facultad de Derecho nos interesa que haya esa difusión de la cultura, esa difusión de la ciencia y sobre todo el que podamos reiterar con esto lo que señalaba el maestro Díaz Ferreira, que en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, por supuesto que nos preocupamos por el derecho a la salud, por garantizar el derecho a la salud de todas y todos quienes formamos parte de esta comunidad. Tan es así que ahora pues estamos aquí dispuestos a decir, pues estamos viviendo una pandemia que no se va a ir, una pandemia que nos va a seguir aquejando, pero a pesar de eso tenemos que empezar a convivir con un virus que va a formar parte de nuestras vidas y que ese virus no nos puede impedir continuar con nuestra vida, continuar con nuestra convivencia, continuar con nuestra forma de ser y de trabajar y de estudiar y de compartir sobre todo esta interesante forma en que la doctora nos lleva de la mano por aspectos tan interesantes que ahora estamos también difundiendo a través de la comunidad universitaria, vinculados con la sociedad civil. Muchísimas gracias, doctora. Muchas felicidades. Gracias, Vladimir Sámano, por permitirnos que esto sea del conocimiento de tantos y tantos de tus seguidores que ahora, pues creo que se encantaron y se fascinaron con esta magnífica disertación de la doctora Gloria Álvarez Rodríguez, presidenta de la Academia de Historia y Geografía, filial Michoacán. Gracias a la doctora Elizabeth, que bueno, pues creo que también quedó fascinada como todos nosotros, y yo espero que esta sea una de muchas disertaciones que tengamos la oportunidad en la que seamos anfitriones de la Academia de Historia y Geografía, filial Michoacán. Muchas gracias. Quedamos todos fascinados con la disertación de Gloria y espero que extiendas su invitación a la Academia Nacional también. Gracias. Cuando vayamos de paseo allá a Morelia, hermosa. Dice Stephen Murray, felicidades a la doctora Gloria, presidente de Michoacán. Por cierto, inaceptable tu comentario que has hablado mucho. En tu caso, siempre más es mejor. Y además dice, parece que están en un aula imperial y se ve precioso el lugar. Felicidades, Morelia es una maravilla, cierto, Morelia es una maravilla. Bueno, Eli, perdona que te interrumpa. Yo quiero agradecer, mira, a toda la gente que nos ha acompañado siempre. Cada que damos una plática, tenemos amigos que se unen con nosotros de muchos lugares. A todos los académicos que hoy me hicieron el enorme favor de estar aquí, a Tania que nos presta este lugar que es mágico, es un edificio maravilloso, espléndido. Bueno, si fue hecho para obispos, ¿qué tal?
tiene que ser muy bonito, ¿no? No hay otra, claro. Perdón. No, espérenme, es que tengo que dar las gracias a estos jóvenes que estaban aquí desesperados. Yo decía, ya tenemos 40 gentes. No se preocupe, me decían, bien lindos. Gracias, muchachos, se los agradezco de verdad. Y hay un personaje que no veo por aquí, al que me oyeron decir al principio, Miguel, ¿dónde estás? Miguel es el genio de la Academia Nacional, que maneja todos los Zooms de la Academia Nacional y que conmigo ha sido, ¿qué les puedo decir? Maravilloso. A las 5 de la tarde me dijo, vamos a conectarnos, vamos a revisar su ponencia. A las 5 de la tarde. Es verdaderamente un extraordinario académico, un magnífico amigo. Elizabeth, gracias por invitarme y darme la prioridad de ser la primera academia que dé la primera plática de tu ciclo de conferencias. ¿Y qué les...? Por supuesto, siempre nos encanta escucharte, Gloria, y es de la segunda generación de academias, después de haber desaparecido a partir de los años 60 de las filiales correspondientes de los estados de la República, es la primera filial que recupera estas correspondientes en los estados. Estamos orgullosísimos de Gloria, de Alfonso, de Álvaro, de todos los que han hecho posible que esta filial de Morelia siga trabajando, y por supuesto de Poncho. Claro. Que siempre es el apoyo más grande que tenemos allá en Morelia. Y claro que a Miguel Garduño, que es nuestro director de tecnologías, pues como siempre agradecemos. Y hay alguien a quien no agradecimos a los académicos de México, que les agradezco enormemente, y a los de las filiales que nos acompañaron hoy. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Siempre que damos una plática, siempre nos acompañan. Y el próximo ingreso, esperemos, ya saben que ingresamos a muy poquitos porque somos muy quisquillosos. Pero bueno, somos muy exigentes, pero tenemos extraordinarios académicos y vamos pianito, poquito a poquito. El próximo ingreso esperemos que nos acompañen más de ustedes y que podamos estar más juntos, más personas. Este salón está maravilloso, de verdad, es un palacio obispal, y este salón está espléndido. Entonces, hoy a nuestros amigos abogados que están en este edificio, que salen de este edificio, muchísimas felicidades. Aquí tenemos por lo menos 2, 3, 4, muchos abogados tenemos aquí. 3 académicos abogados y faltan 2 abogados. Les agradecemos mucho. Muchas felicidades a todos los abogados, que hoy es el Día Internacional de los Abogados, aunque realmente nosotros festejemos el 12 de julio. Como los pero como buenos abogados festejan doble, no importa. Eli, como un comentario más, Gloria. Sí, adelante, sí. Ok. Armando López, que es nuestro presidente de la filial de Veracruz. Ay, nuestro ahijado. La madrina. Sí. La madrina, excelente ponencia. Había más de 40 personas conectadas por Zoom, que se han ido saliendo por cuestión de la hora, pero habemos otros que nos encanta la plata. Quiero hacer un comentario de lo que estabas diciendo de la herbolaria mexicana. Esto es muy importante. Se ha trabajado en la Agenda 2030 los países de América Latina, y uno de los puntos que está proponiendo la Academia Nacional de Historia y Geografía en un libro y en unas ponencias que hemos hecho para la municipalización de la Agenda 2030 es justamente el trabajo de la herbolaria mexicana. Es decir, que se retome, Chapingo ya lo ha hecho, dar clases de herbolaria mexicana, que se pueda extender esto no nada más a nivel municipal en la República Mexicana, sino que podamos exportar estos conocimientos a toda América Latina. Y este es un proyecto en el que se está trabajando con todos aquellos que están en esta Agenda 2030 para beneficio de uno de los 16 puntos de esta Agenda 2030, que es justamente la salud, que esto es prioritario. Eli, y efectivamente. Un detalle, nosotros tenemos programado una plática con una persona que hace medicina herbolaria.
Ella está en San Miguel Tlacotepec, cerca de Tlalpujagua, es uno de los 5 pueblos que rodean el mineral de Tlalpujagua, y ella se ofreció a darnos una plática. Y estamos listísimos para invitarla, pero con esto de la pandemia pues no hemos podido organizarnos más. De hecho, para nosotros es complicado estar aquí juntos hoy. Estamos cuidándonos mucho, si te das cuenta todos traen el cubrebocas menos tu servidora, pero es una de las pláticas que tenemos programadas porque esta mujer hace verdaderas maravillas, o sea, desde un licor riquísimo hasta medicamentos de lo que quieras. Y es muy joven y es una mujer muy culta, o sea, es profesionista y bióloga y hace 1000 cosas. Ojalá y podamos invitarla, la vamos a invitar en cuanto podamos. Y claro, colaboramos con eso. Gracias, Eli. ¿Alguna duda más? ¿Alguna pregunta? Humberto Ponce te manda muchas felicitaciones. Me encanta. Gracias. La plática como siempre, el doctor Humberto. Muy feliz siempre. Le encanta escucharte. Estaba muy atento. Ahorita se levantó de su asiento, pero te manda muchos saludos. Oye, Eli, a propósito, ¿te acuerdas que propusimos el segundo encuentro de academias en donde se van a juntar todas las academias? Pues sigue en pie la propuesta que sea en Michoacán. Los académicos de Michoacán nos gustaría que se hiciera el segundo encuentro de academias en nuestro estado. Ojalá y se animen. ¿Verdad que sí, caballeros y damas? El aniversario, en nuestro aniversario. Nosotros cumplimos el 26 de agosto, pero podemos buscar un sábado cercano por esas fechas y nos organizamos y lo recibimos con muchísimo cariño. Gracias. Gracias, Humberto. Gracias. Ahí está el doctor. Si alguien quiere hacer un comentario más, vía Zoom o personalmente, pues ya adelante. Terminamos la sesión. Pues aquí ya no hay preguntas. Muy bien. Okay. Entonces, Tania, muchas gracias por todas tus gentilezas. La Academia Nacional de Historia y Geografía, institución patrocinada por la Universidad Nacional Autónoma de México, les agradece su presencia en esta extraordinaria plática de la doctora Gloria, preciosa presidenta de nuestra academia en el estado de Michoacán. Por su atención, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte a todos. Margarita Chula, besos. Ramiro, gracias por conectarte desde España. Ya somos casi familia contigo. Claro. Stephen, beso. Don Humberto, beso. Miguelito, gracias por todo. Y a todos los que nos siguen escuchando. Daniel Cruz, buenas noches. Eli, a nuestro ahijado, por favor, en Orizaba, un gran abrazo. Nosotros claro, le pusimos las insignias en Orizaba. Gracias, Eli.